Hola queridos amigos, ¿cómo están? Mis hermanos y amigos, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Un Templo en el Tiempo. Y atendemos con ello la iniciación del descanso sabático. En esta hora pues queremos tributarle un culto a nuestro Señor, gratitud también, porque nos dio un regalo desde el mismo principio de la creación. Y queremos revalorizar, estudiar, profundizar, conocerlo más a fondo, experimentarlo también. ¿Cuál es el descanso del día del Señor? Y para ello tengan todos ustedes una más que bienvenida, el afecto grande de quienes estamos aquí para que pasemos juntos un momento grato de cantos, de oraciones y de estudio de la palabra de Dios. Vamos pues entonces a comenzar entonando himnos agradables a Dios, un par de himnos que nos sintonicen, que nos pongan en contacto con el Altísimo. Así que pongamos el espíritu abierto, abramos el alma y que Dios guíe nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Cantemos pues. A cantar, ¿verdad? Un canto en honor del día que Dios creó para la raza humana, de profundo significado cuanto más escarbemos en la palabra de Dios, lo que Dios quiso darnos en ese día. Siguiente canto, vamos a alabar a Dios con alabanzas agradables. Ayuda por él a morir.
momento me guarda el Señor. Cada momento la vida me da, cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Tengo amarguras o tengo temor, tengo tristezas, me inspiran valor. Tengo conflictos o penas aquí, cada momento se acuerda de mí. Cada momento la vida me da, cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Tengo flaquezas o débil estoy, Cristo me dice tu amparo yo soy. Cada momento en sombra o en luz, siempre anda junto conmigo Jesús. Cada momento la vida me da, cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. ¿Nos gusta cantar? ¿Qué les pareció? ¡Qué precioso canto! El canto dice cada momento, pero mis queridos amigos, especialmente para aquellos que sufren, que estén conectados, apliquemos el principio para este día del Señor. Cada sábado, podríamos decirlo apropiadamente, es un día en el que el Señor se acerca para consolarnos. Estamos con flaquezas, con penas o penurias, sufrimientos. ¿Cuántos corazones seguramente estarán llevando una carga que se les hace difícil día tras día sobrellevar? Ya sean problemas de salud, problemas de dinero, situaciones enojosas en la familia, conflictos personales grandes que podamos tener en el alma, sea lo que fuere. Jesús da el bienaventurado descanso. El canto decía cada momento, pero nosotros agregamos cada sábado en particular, además de cada momento y además de cada día. Dios siempre está al pendiente de sus hijos, pero designó el sábado para que el hombre sí se sienta obligado, comprometido a dedicar 24 horas al Creador, esforzarse de buscar esa comunión con el Señor. Para ello el mandamiento del sábado. Y para esto, queridos amigos, vamos a comenzar nuestros estudios que traemos siempre los viernes y los sábados de noche. Esperamos que el de hoy sea un estudio interesante, tomado de la Biblia, y que lo haremos en varias sesiones. Para ello, pidamos la bendición de Dios en oración, que Dios guíe los pensamientos, nuestros sentimientos, emociones, nuestros conflictos, que Dios los tenga en sujeción, y así permitir que la Biblia corra libremente por el alma y aceptemos lo que Dios tenga que enseñarnos en su palabra. Oramos pues. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias por este nuevo encuentro que tenemos de un templo en el tiempo. Gracias, Señor, porque permites que nos encontremos los amigos y este servidor para que cantemos, para que oremos, para que estudiemos la palabra, para que compartamos dones espirituales unos con otros. Suplicamos ahora la presencia del Espíritu Santo, que bendigas
nuestros pensamientos, nuestros cuerpos, que acompañes a los amigos y hermanos que están en la distancia, con sus luchas seguramente, y que tú les puedas dar bienaventurado descanso. Señor, guárdanos, te lo pedimos ahora y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy, queridos amigos, queremos hablar de un tema que algunos quizás pueda esquivarlo, pero es uno de los preferidos de la gente que critica o condena el sábado. Es decir, hay gente que lo defiende, este servidor, nuestra producción, estamos a favor de la vigencia del día del Señor el sábado, tal como lo revela la Biblia y que no ha habido cambios en el Nuevo Testamento. Pero hay quienes de la vereda de enfrente dicen exactamente lo contrario. Ya el sábado está terminado y hay pruebas de ello, según arguyen. Y además, algunas evidencias que hay, entre ellas, no hay ejemplo en el Antiguo Testamento, antes de Moisés, de gente que guardara el sábado. Ni los antediluvianos lo guardaron, ni los patriarcas, Abraham y demás, hasta que llega Moisés. Y a Moisés se le da un mandamiento, el sábado, pero es un mandamiento temporal, solamente para los judíos, por razones que Dios sabe por qué se los dio a ellos, pero no a toda la humanidad. Y terminados los judíos, pues ya se terminó el sábado también. Y hay quienes lo creen absolutamente, lo enseñan también. Y no imaginamos el grave peligro, muy grave peligro, que se incurre enseñando algo que la Biblia no enseña. Y por lo tanto, dedicaremos tiempo para estudiar este asunto, junto con ver si en el Antiguo Testamento hay pruebas de la observancia del sábado en particular, entre los antediluvianos y los patriarcas del Antiguo Testamento. Lógicamente hay quienes dirán, ya este hombre se metió en un terreno donde no tiene salida, auspicia un programa, pero si sabemos que no hay ningún texto bíblico, lo único que pido es que podamos exponer, podamos leer la palabra de Dios. En primer lugar, vamos a tomar los 10 mandamientos como un conjunto. Mal haríamos si tomamos los mandamientos de los 10 mandamientos en particular. Es decir, vamos a estudiar sobre el mandamiento del adulterio, por dar un ejemplo, aislado del contexto de los 10 mandamientos. Por el contrario, para entender el concepto de pacto que Dios quiso hacer con su pueblo, ya lo había hecho con Abraham. Y fue un pacto tan solemne que me dio un juramento, según Génesis capítulo 22, y que luego en Romanos capítulo 4 se explica que no habiendo alguien mayor que él, Dios juró por sí mismo. Un juramento solemne. Conmovido Dios porque Abraham no le mezquinó su hijo, el hijo tenido en la vejez, el hijo de la promesa, Isaac. Entonces Dios juró y le hace un pacto. Yo te juro que te voy a dar descendencia. Pero aquí que cuando aparece la descendencia, los descendientes de Abraham que salían de Egipto, Dios celebra con ellos un pacto en el monte Sinaí. Dios es afecto a hacer pactos. Miremoslo en el caso del posterior al diluvio. Hace un pacto allí con el arco. Lamentablemente hoy se ha distorsionado, se ha llevado por otra naturaleza, algo que la Biblia claramente enseña que es algo que le pertenece a Dios. Ese es el arco de Dios, el que Él puso en las nubes, dice así, y que se produce por efecto de la relación entre el agua y el sol. Y si esto es algo que Dios lo utiliza como un pacto para prometer que nunca más levantaría aguas de diluvio y que la gente cuando viera llover vería ese arco del arco iris y supiera con confianza que Dios nunca más castigaría. Bien, así como este pacto que hizo con Noé, luego con Abraham, lo hemos reiterado, con Moisés y el pueblo en el monte Sinaí, y luego el nuevo pacto, según Jeremías 31, y que Jesús en la Santa Cena levanta la copa del nuevo pacto. Ejemplos que muestran que Dios quiere entrar en relación de pacto, pero el pacto como un paquete, es decir, es un contrato, un convenio, un acuerdo en que ambas partes se comprometen
Y en verdad, quien pone las reglas va a ser Dios, que le pide al hombre obediencia, y Dios da un sinnúmero de bendiciones al hombre que le es fiel. Bien, el sábado forma parte de ese pacto, pero el pacto, al conocerlo como las 10 palabras, las 10 palabras son 10 expresiones de parte de Dios. Así es como en 3 versículos que vamos a leer a continuación se da a entender los 10 mandamientos. Así que vamos a usar 10 palabras, que es la palabra original en hebreo. Haseret Hadebarim es la expresión en hebreo. Y aparece en 4 lugares. Para ello nos valemos de la Biblia de Jerusalén. Allí aparecen tal como traduce del hebreo. Ahí traduce mejor que nuestra Reina Valera 60. Vamos a leer entonces Éxodo capítulo 34, versículo 28, las 10 palabras, pero también lo que lleva consigo, el contexto de esas 10 palabras, en la Biblia de Jerusalén. Así vamos a mirar los 3 versículos. Nuestra Reina Valera lo traduce, pero no pone las 10 palabras, pone los 10 mandamientos. Y en verdad el original es 10 palabras. Es lo mismo, pero vamos a tomar ese concepto original y qué es lo que podemos aprender. Bien, ahí lo tenemos. Éxodo 34, 28. Moisés estuvo allí con Yahvé 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua, y escribió en las tablas las palabras de la alianza, las 10 palabras. También en Deuteronomio capítulo 4, versículo 13, nuevamente aparece una mención a esos 10 mandamientos del Decálogo, pero en la expresión 10 palabras. También, en los 3 casos, la Biblia de Jerusalén. Recuerden que siempre sugerimos tener varias Biblias y estas 2 son las más llamativas. Y la Biblia de Jerusalén en muchos lugares bien traducido tal como está en el hebreo. Tenemos entonces 4:13 de Deuteronomio, lo siguiente. Él os reveló su alianza. Noten otra vez el concepto de alianza o pacto, son sinónimos. Que os mandó poner en práctica las 10 palabras que escribió en 2 tablas de piedra. Y finalmente aparece en Deuteronomio también 10:4 en la versión de la Biblia de Jerusalén. Él escribió en las tablas lo mismo que había escrito antes, las 10 palabras que Yahvé había dicho en el monte, de en medio del fuego, el día de la asamblea, y Yahvé me las entregó. Ya tenemos una idea entonces de que lo que Dios hizo con el pueblo fue una alianza, un pacto con 10 palabras, los 10 mandamientos. En esas 10 palabras, Dios pone muy claramente qué es lo que quiere, en este caso de los israelitas. Vamos a hablar del primer pacto. Y si alguien dice, bueno, justamente ese es el problema, es el pacto de los judíos. Nosotros somos cristianos, no judíos. Así que eso no nos afecta. No, amigos, ya entonces, quienes piensan así me obligan a ir a Jeremías 31, el nuevo pacto. Y quisiera llegar un poco después. Primero expliquemos esto. Y yo me expreso así porque quisiera abarcar a todos. Y sé que algunos amigos que están mirando tienen tal vez ya de inmediato un bloqueo porque dicen, el sábado es de los judíos. ¿Ok? Escuchemos. Las 10 palabras, mis queridos amigos, son 10 pensamientos de Dios a los que Él le atribuye suma importancia para poder hacer un acuerdo. 10 cláusulas, 10 condiciones. 6 condiciones tienen que ver en la relación del hombre con el hombre. 4, que son las primeras condiciones, tienen que ver solamente con Dios. Es decir, esas 4 primeras cosas, esas 4 primeras 10 palabras, las 4 primeras de las 10 palabras, es lo que a Dios le importa, lo que le interesa de todo ser humano. Tanto que en la relación de el hombre con Dios, no del hombre con el hombre, porque Dios observa. Él nos creó para que seamos seres gregarios, o sea, de congregación, de grupo, y por lo tanto, ¿cómo nos llevamos unos con otros? En consecuencia, somos seres morales. Es decir, llevamos una moral, una ética en la que no podemos ofender por ética, por moral, a este que, en otras palabras, mi derecho termina donde empieza el otro. Pero aquí que
mi derecho se sobrepasa cuando le ofendo al otro. Ejemplo de ello, amigos, son cosas hasta de las bromas que uno puede ver allí en el YouTube. Cuando hay quien le hace una broma pesada a y se enoja y todo el mundo se ríe. Ustedes habrán visto esos tipos de videos. Y eso, en fin, es hacer una broma. Pero lo hacemos enojar y hasta decir malas palabras, malos pensamientos, la ira y cuánta cosa, porque estamos sobrepasando los derechos, los límites del derecho del otro. Si se invirtiera, creo que no nos gustaría, aunque después otros se rían y después quedamos allí al descubierto en papelones con las cosas que habremos dicho o pensado. En otras palabras, Dios nos está mirando que nos respetemos los derechos de uno y otro, en 6 mandamientos. A Dios le ofende cuando un hijo deshonra a un padre. A Dios le ofende cuando un ser humano mata a otro. Y Jesús, cuando lo agiganta el mandamiento, Él dice, cuando lo insulta, ya es suficiente, ya lo mataste. Y así el Señor va explicando cada uno de los 10 mandamientos. Así que 6 mandamientos, los últimos 6, tienen que ver con el hombre. Pero la relación con Dios es distinto. Eso es algo que a Dios le molesta, le agrada lo que Él dice. Ahora, a la hora de mirar cómo se arman los 4 primeros mandamientos, o las 4 primeras palabras de las 10, las 4 primeras, allí tenemos dificultades. Los judíos, ellos tienen una manera de ver las cosas. Al preámbulo, ahora vamos a leer el preámbulo, a la introducción, le llaman primer mandamiento. Al siguiente, pues, van a unir para ellos va a ser segundo y tercero, o sea, los van a unir, y así sucesivamente. Y entonces con eso ya tendremos los 10 mandamientos. El primero es el preámbulo. En verdad ahí no hay mandamiento, hay una introducción y un llamado de atención. Vamos pues entonces a leer, mírenlo cómo lo presentan los judíos, los cristianos y el pueblo de Dios, cómo lo deberíamos mirar, a las 10 palabras. Las 4 primeras son las que nos interesan. Las demás es la relación del hombre con el hombre. Aquí es la relación del hombre con Dios. Miremos pues entonces en Éxodo capítulo 20. Allí desde el primer versículo 1 y 2 tenemos el preámbulo. En el 1 dice así: habló Dios todas estas palabras diciendo, y ahora viene el versículo 2, este es el preámbulo. Fíjense si hay algún mandamiento acá, como entienden los judíos, porque para ellos esto es el primer mandamiento. Y nosotros llamamos preámbulo, introducción. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Es una afirmación, no un mandato. Lo que viene serán órdenes, mandatos. En esta afirmación hay mucha luz. Y los mandamientos descansan sobre este pedestal. Allí hay que poner los 10 mandamientos. Y este pedestal es la introducción que dice: tú no puedes obedecer los mandamientos en esclavitud. De hecho, cuando Dios sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto, les dio mandamientos tan sorprendentes como algunos de no acostarse con los animales, hasta donde se habían corrompido en el embrutecimiento del cautiverio egipcio, que tenga que darle semejantes mandamientos. No te acostarás con la tía, con tu prima, con tu madre, etcétera, etcétera, porque se habían degradado. No obstante, por amor a Abraham, a Isaac y a Jacob, por el juramento hecho a estos antiguos patriarcas, Dios en su amor les cumple las promesas hechas a los antiguos. No tanto por amor a ellos, era por amor a los antecesores. Y que esta nación salga buena, edificada con los mandamientos. Esta nación había cometido el error de permanecer en Egipto mientras progresaban y no imitaron a su ancestro, Abraham, que en Génesis 12 dice que se fue a Egipto, allí por razones de hambre, igual que sus descendientes, por razones de hambre, viajaron, toda la descendencia de Jacob y 70 individuos viajaron allá a Egipto, pero progresaron tanto que se quedaron allí y un nuevo faraón los aprisionó. A diferencia de Abraham, que cuando enriqueció,
allí en la relación que tuvo con el faraón pues ya lo despidió y salió enriquecido. Que eso es lo que deben haber imitado, salirse enriquecidos. Aquí, amigos, tienen el texto para recordar esta historia. Muy bien. Lo cierto es que en este preámbulo Dios está diciendo, yo dije, te saqué de Egipto. En el cautiverio no puedes cumplir el mandamiento. Ahora, en la libertad tú vas a cumplir. Y efectivamente, mis queridos amigos, Dios nos tiene que sacar, librarnos, disfrutar de libertad, que es lo que el nuevo pacto de Cristo hace con nosotros. Nos libera, nos salva para luego obedecer. Obedecemos luego que el Señor nos ha perdonado, nos ha librado, nos ha recibido, nos ha adoptado. Entonces nos pide la lealtad, el amor, que se verifica en la obediencia a los mandamientos. Así pues, entonces, tenemos el preámbulo y a continuación, sí, los mandamientos. Es llamativo que en los dos primeros mandamientos sean casi igual, o al menos se refieren al mismo tema, pero Dios es tan específico que los separa. El versículo 3 de Éxodo 23 dice, no tengas dioses ajenos. Dios es muy celoso. Él no quiere compartir el amor, el tiempo, los pensamientos con un Dios rival. Suele pasar esto en los matrimonios también, que tiene que ser ley. Uno se dedica al otro, uno y uno. Con Dios lo mismo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Soy yo, ahí lo tenemos acá, el que debe absorber tus pensamientos, tus deseos, tus intenciones, tu imaginación. Pensar en mí, soy yo el que te cubro de todo, pero no me traigas otro en mi presencia. Se capta la esencia del primer mandamiento. El segundo se relaciona, pero Dios lo pone porque es tan específico que al ser humano lo necesita. Él necesita ser específico con nosotros por lo bruto que somos. Y es, no te hagas estatua, no te hagas nada que traiga a un Dios ajeno. Yo te dije, cuídate tu mente, no tengas dioses ajenos en los afectos de tu corazón. Pero ahora no quiero que ni físicamente tengas nada que represente a un Dios rival de Jehová. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Así pues, ya tenemos el segundo mandamiento, que es ampliación del primero. Alguien diría, pastor, yo creo que me parece que tendríamos que hacer un solo mandamiento. Y ahí le doy razón a los judíos. Los judíos tienen el preámbulo como primer mandamiento, y el segundo es la unión de no tener dioses ajenos emocionalmente, mental, afectivamente, y luego no tener dioses físicos, con estatuas. Ahí los judíos lo unen y hacen un solo mandamiento. Y luego ya se normaliza. Tercer mandamiento, de ellos es igual que nosotros, sucesivamente, etc. Más bien, queridos amigos, concebimos que hay un preámbulo, no es mandamiento, y luego sí, Dios va a dar dos mandamientos específicos para que no quepa duda de que no quiere rivales con Dios, tanto en la faz, yo dije, emocional, afectiva, como en la faz física. Tercer mandamiento. Recuerden, estas son las 10 palabras, 4 de las cuales, las primeras 4 tienen que ver con Dios, a las que Dios le da mucha importancia. Tercer mandamiento, tercera palabra, versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que le falte el respeto. Tome su nombre en vano. Y aquí, amigos, tenemos que ser disciplinados y ejercer mucho cuidado. Lógicamente, los cristianos ya adquieren esa disciplina, pero quien no es cristiano o no está acostumbrado a tener una relación con el Creador, a Dios no le gusta, le ofende cuando se toma su nombre para las maldiciones, juegos y juramentos, etc.
Muy bien. El motivo no es explicar cada uno de los mandamientos, es llegar a la siguiente palabra, el cuarto mandamiento, la cuarta palabra. Éxodo capítulo 20, versículo 8, conocido ya, lo hemos cuántas veces citado, pero queremos reflexionar sobre ello. Leemos pues entonces capítulo 20, versículo 8 en adelante. Acuérdate del día de reposo o sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Así, amigos, tenemos las 4 primeras palabras, pero entonces aquí vienen algunos puntos para tomar en cuenta. Recuerden que Dios divide la relación entre los hombres, hombres con hombres, y la relación del hombre con Dios. ¿Por qué escogió estos 4 puntos en la relación con Dios? Podría haber escogido otros. Por ejemplo, la relación del hombre consigo mismo, su cuerpo, no tiene que ver con nadie, con ningún prójimo, sino con él, con lo que Dios creó, entonces llega a ser relación con Dios. El caso de la alimentación, que Dios hubiera dado una orden específica. Comerás tal cosa tomando los modelos del origen. Recuerden que el sábado proviene del origen. Otros mandamientos, como la familia, citada 5 veces en el Decálogo. En el segundo mandamiento, en el cuarto, en el quinto, en el séptimo y en el 10º, la familia es citada. Así que Dios toma las cosas del origen para hacerlas validar. Cumplan esto que les doy para el bien de ustedes. Y en consecuencia podría haber tomado la instrucción que Él dio sobre la alimentación de Génesis 1:29. Allí al comienzo nomás. Lo que el hombre debería comer para que se mantenga saludable. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y sin embargo, no puso ello como mandamiento, o sí lo puso. En el primer mandamiento, no tengas dioses ajenos. Mis queridos amigos, algunos comienzan a descubrir nuevos dioses si no prestan atención al consejo de Dios. Y uno de esos dioses es la gula. Y lo opuesto también, tiene que ver con alimento. ¿Me dejan que lo ilustre? Estábamos con mi esposa visitando una familia que nos pidió visitarla en Argentina para tratar el caso de una muchacha, de una de las 2 hijas, 2 rubias muy bonitas, y el papá, azorado, entristecido, decía, pastor, yo le pido que converse con mi hija mayor, unos 20 años, porque sufre de anorexia. Y entonces cuando hablo con la muchacha, reitero, muy bonita, no, pastor, mire, me siento una ballena. No tenía. Yo estoy gorda y no quiero, por eso no estoy comiendo. Pero el riesgo de estas personas es que luego caigan en el error opuesto de la bulimia, que es comer desaforadamente. Así que anoréxica, la muchacha estaba adelgazando. Ustedes saben cómo falleció la integrante del grupo Carpenters. Eran 2 hermanos, ella cantaba muy bonito, lindas canciones, pero esa era la forma en cómo terminó, con su crisis que tenía en su corazón, que suele pasar con muchos jóvenes. Ahí la tenemos, la muchacha Carpenter de apellido. ¿Y cómo terminó? Ahora la pregunta es, ¿será que esta gente tiene algún Dios? Sí. Entonces se cumple el primer mandamiento, no tengas dioses. O sea, para algunos es la propia imagen, a veces hasta del selfie cuando uno se saca, porque estaba el caso de una muchacha que adoraba el espejo porque se miraba muy bonita la muchacha. Y allí estaba, y la madre azorada buscándole novio, no, lo rechazaba porque ella es mi amor, la imagen de ella misma. Y su bonito cuerpo que tenía, y se abrazaba al espejo, una cosa horrible. Entonces sí que tenemos dioses. Por lo tanto, Dios
allí en el primer mandamiento va a sintetizar muchas cosas de la relación que tenemos con Dios. Y así los restantes mandamientos, pero el cuarto en particular, Dios lo toma de la creación y lo pone como parte de los 10 mandamientos. Ahora bien, si es parte de los mandamientos, preguntas que van surgiendo. ¿Estos mandamientos fueron conocidos en el Antiguo Testamento, en el tiempo antediluviano, en el tiempo postdiluviano, después de Noé, en el tiempo de los patriarcas? Saben, a veces afirmamos rápidamente, no. El sábado nadie lo guardó en el Antiguo. Amigos, yo les digo, paren un poquito el acelerador y reflexionen que los mandamientos son un compacto. Y como compacto, Dios dio una ley que la convirtió en pacto. Ese pacto lo estableció absolutamente claramente con el pueblo israelita. Y alguien dirá, pues pastor, usted lo está diciendo, lo hizo con los judíos, ¿qué tengo que ver yo? Entonces ya me obligas a mirar el texto de Jeremías 31:31 para decir que el pacto que Dios hizo con los israelitas reaparece con los israelitas espirituales del pueblo de Dios. Es el mismo pacto en que está incluido el sábado. Miremoslo en Jeremías 31:31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Refiriéndose a este nuevo pacto que se daría en la mente, en el corazón, déjenme contarles, amigos, una historia que quizás nos haga entender que el pueblo de Dios, cristiano, gentil, no judío, y especialmente aquellos que atacan el sábado, necesitan entender que si no logran comprender esta doctrina y ponerla en práctica, están perdidos. A ver, pastor, ya metió miedo. Venimos bien conversando, escuchándole, y usted ahora sí quiere presionar con su sábado. Ese problema es suyo, pastor, mío no. Yo estoy libre del sábado, porque eso es de los judíos. Yo soy cristiano. Ay, hermano, déjeme que le cuente. Hace unos años yo estaba dando unas conferencias en Argentina, un seminario de Apocalipsis. Y a la reunión vinieron visitas, amigos, y me llamó la atención la presencia de 2 jóvenes hermanos carnales, 20 años promedio. Y ellos venían todas las noches, escuchaban, vivían a media cuadra de la iglesia. Y entonces, cuando se dieron las conferencias, y yo invité a quienes querían hacer un pacto con el Señor mediante el bautismo, los jóvenes pasaron. Yo estaba feliz. Les dije, me alegra mucho, jóvenes, que ustedes quieran hacer un pacto con el Señor. Sí, pastor, sí, queremos bautizarnos. Si bien pertenecemos a otra congregación. Y por ello, nos gustaría si usted puede venir a casa y conversar con nuestra madre, porque vamos a tener problemas con ella. Sí, cómo no, yo voy a ir a su casa y conversar. En ese tiempo yo no tenía transportación, fueron mis primeros años de pastorado. Entonces le dije a un buen hermano, acompáñeme, si usted me permite, vamos con su carro y llegamos al domicilio. Sí, pastor, a sus órdenes, claro que sí. Pero si yo voy, no me permite hablar o no me pide hablar porque yo no sé hablar. Ok, hermano, no se preocupe, yo voy a hablar. Y así fue. Entonces, llegamos al domicilio a la hora convenida y los chicos me miran, nos saludamos, saludo a la señora. La señora estaba seria. Bueno, adelante, pasen caballeros. Entonces nos hace sentar,
Nos presentamos, soy el pastor fulano, acá mi amigo me está acompañando. Muy bien, muy bien. Los jóvenes yo los miro, ellos estaban sonrientes. A los momentos suena el timbre. La dama pues va a recibir a un distinguido caballero, un hombre alto, entra y entonces ella dice: buenas noches, hermana. Oh, gracias por venir, ¿sí? Oh, jóvenes, hace rato que no los veía, ¿cómo están? Y nos mira a nosotros. Era el pastor de la iglesia. Mire, pastor, sabe que le traje acá, este es el pastor de la iglesia adventista que está aquí a media cuadra, usted sabe, está dando unas conferencias y mis hijos pues me salen con esto, que ahora quieren dejar nuestra iglesia. No, hace rato que, ahora entiendo que ellos no venían a nuestra iglesia, pero ahora se quieren bautizar en la iglesia del Señor acá. ¿Qué? Y el hombre se transformó. Jóvenes, ustedes, meterse con estos, ustedes no saben dónde se están metiendo. Y el hombre, mis queridos amigos, se transformó. Yo estaba sentado, pero le rogué a Dios que me contuviera, porque cuando a uno lo agreden, lo insultan, feo, feo. Ustedes jóvenes no saben dónde, en qué cueva de víboras se meten. Porque estos señores, y seguramente el señor que está acá también, sí es pastor, ellos tienen un método para atrapar a la gente. Ellos dan programas de alimentación vegetariana, es cierto. Dan programas para dejar de fumar, es cierto, me tocó darlo. Ellos promueven la salud, pero luego te meten vidrio molido, como cuando quieren matar a un perro. En la carne hay vidrio molido. Así hacen, con su sábado y sus leyes, todas abolidas ya. Y el hombre, amigos, yo les digo, ya me enfadó porque me insultó gratuitamente, como que yo era uno de la mafia. ¿Sí? Yo me sonrío ahora, pero en ese tiempo estaba serio. Y mi amigo, mi hermano Daniel, orando, qué recuerdo que tengo de él. Que gracias a las oraciones de él, Dios me contuvo. Cuando el hombre comenzó a hablar y hablaba largo rato, le dije: mire, mi estimado, ¿puedo hablar? Sí, diga lo que quiera. Usted habla así porque veo que nunca entró en el nuevo pacto. ¿Pero qué me está diciendo? 40 años predicando el evangelio. Usted me viene a decir que yo no estoy en el nuevo pacto. Usted está salido del pacto. Y comenzó a hablar. Le digo: si me permite, se lo voy a demostrar. A ver. Y entonces le dije: bueno, tenían Biblia, traigamos Biblia, vamos a leer todos. Jeremías capítulo 31, versículo 31, los textos que acabamos de leer. Y apenas dije esa palabra y quise abrir, ¿vio? Ustedes están en las sombras del Antiguo Testamento. Ustedes están perdidos. Eso ya terminó, era de los judíos. Y me vine a traer un texto del Nuevo Testamento. Y yo, amigos, sentía que el hombre, lógico, era el pastor de la iglesia congregacional, era la iglesia que él atendía. Dije: bueno, ¿me deja seguir exponiendo? Sí. Vamos al Nuevo Testamento. Bueno, leamos Hebreos capítulo 8, versículo 8 en adelante. Y todos abrieron la Biblia y comenzamos a leer. Miremos. Porque reprendiéndoles, dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Las mismas palabras de Jeremías 31. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Si bien el texto dice: pondré mis leyes, lo dice en plural porque hebreo se basa en la Septuaginta griega, que lo dice en plural. Y la Septuaginta a su vez traduce el hebreo que está en singular. Es lo mismo. Pero se refiere al pacto de Jesús. Mírenlo, el mismo capítulo 8, versículo 6 en adelante. ¿A qué pacto se está refiriendo? Por tanto, ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es, hablando de Jesús, mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, el de los judíos, ciertamente no se hubiera
procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndoles dice así y comienza otra vez el texto. Obviamente se refiere al pacto que inicia Jesús, en contraste con el pacto de los judíos. Tanto que Jesús, cuando va a tomar la copa y el jugo, recuerdan, en la noche de la Santa Cena, Él establece allí el nuevo pacto. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Tomad y comed. Y esta es la copa del nuevo pacto que por vosotros se derrama. Haced esto en memoria de mí. ¿Recuerdan esos textos? Ahí lo tenemos para recordar entonces. Y el siguiente versículo que nos va a hablar del pacto, que la copa tiene que ver. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Qué pacto? El pacto de Jeremías 31. Amigos, ¿qué es nuevo pacto? Entonces, cuando yo leí el texto, el hombre se quedó mudo. Nunca lo había leído. Y de remate, amigos, le cité el otro texto. Ahora abramos Hebreos capítulo 10, versículo 10. Leámoslo. Versículo, un poquito más adelante. Aún más. Vamos a leer el texto que muestra el mismo versículo que estamos leyendo, pero en la versión de Hebreos capítulo 10, que lo leemos así en el versículo 16 y 17. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, refiriéndose al pacto de Jesús. Bien, amigos, con esto vemos contundentemente que el Nuevo Testamento habla de un nuevo pacto, que es poner la ley de Dios en la mente. Dios lo había puesto en las piedras, no funcionó. No porque el método fuera deficiente, sino la mente de piedra que tenía el judío. No le entraba, no le entra ni bala, decimos por ahí. Bueno, ahora, por el medio del Espíritu Santo nos graba la misma ley, la graba acá en la mente. Amigos, cuando yo cité estos textos, este pastor, pues, quedó turbado y luego se retiró. Y gracias a Dios, la familia fue ganada. Los muchachos se bautizaron, la mamá después se bautizó también. Es el gozo que yo tengo muy grande de aquella experiencia. Para decir entonces que el nuevo pacto, la ley de las 10 palabras, grabadas en piedras para los judíos, ahora en Cristo, en el nuevo pacto, es grabada en el alma, en la mente, en el corazón, las 10 palabras que incluye el sábado, nos guste o no nos guste. Y este tema lo vamos a seguir estudiando en las emisiones que siguen, si ustedes me permiten, para que conozcamos más acerca de este asunto tan importante, la relación de la ley, de Dios y el hombre, Dios y el hombre, y el sábado en el medio. Prometo, vamos a seguir estudiando y aprendiendo más de la palabra de Dios. Pero ahora nos toca el turno de cantar. ¿Les parece? Vamos pues, elevemos un canto agradable a nuestro Dios, en gratitud por lo bueno que Él es con cada uno de nosotros. Cantemos. Bajo sus alas seguro descansó. Aunque anochece y amaga el turbión, en él confío, su brazo me guarda, hijo soy de su eterna redención, salvo en Jesús, salvo en Jesús. ¿Quién del podrá apartarme? Bajo sus alas mi alma estará, salva y segura por siempre. Bajo sus alas eterno refugio, tanto lo anhela este fiel corazón. Si
Bajo las alas del Señor estamos seguros, protegidos, siempre y cuando escuchemos su palabra, su enseñanza, su exhortación, para que le obedezcamos. Vamos a continuar, queridos amigos, esta lección. Mañana en la noche continuaremos. Recuerden que queremos mirar este tema de los patriarcas, los antiguos, los antediluvianos, y su observancia del sábado y aún de los mandamientos, como un compacto, dijimos, y ver entonces que Dios sí había hecho un pacto en la antigüedad y lo mantiene hasta el día de ahora, pero Él quiere que seamos fieles y le obedezcamos. Para ello, les invito, vamos a orar, pidamos la bendición de Dios, y entonces la invitación para que ustedes, si quieren venir mañana a nuestro templo, va a estar abierto y ustedes pueden acompañarnos. Antes oremos, pidamos la bendición del Señor. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias por el estudio de la palabra de Dios. Gracias por la libertad que nos das de escuchar, de aprender, de leer los textos, de atesorarlos en el corazón, para hacer las cosas que te agradan. Señor, perdona nuestros pecados. Danos la limpieza en Cristo Jesús. Danos su gracia, el perdón por los errores que cometemos, pecados que ofenden. Y particularmente estos mandamientos que estamos examinando. Tú los pusiste para la humanidad desde la creación. Ya estudiaremos con más detalle después, pero gracias por enseñarnos hasta acá. Querido Padre, bendice a los amigos y hermanos que están conectados según sus necesidades. Rogamos que los puedas consolar, ayudarles, que tengan la certeza de que Dios les ama, les ayuda, les perdona, les bendice. Señor, guárdanos esta noche, lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis queridos amigos, les invitamos para mañana en nuestro edificio de la calle Quinta Street, 220 Sur, Quinta Street de Alhambra, California, 91801. Allí 2 horas y media, estamos reunidos para cantar alabanzas, estudiar la Biblia, escuchar el sermón. Así adoramos juntos, como una familia grande que vienen de diferentes partes. Los sábados, mañana, desde las 10 de la mañana. Solamente recuerden de traer su máscara, de guardar la distancia social y posiblemente que tengamos también lo que se requiere, que es el oxímetro o termómetro para medirnos. Es solamente protocolos que se nos piden que lo cumplamos y hacemos esto y ya participamos en la adoración a Dios. De nuestra parte, queridos amigos, gracias por acompañarnos, por estudiar juntos, por abrir sus hogares a esta emisión de Un Templo en el Tiempo. Hasta mañana, ya sea en la mañana o en la noche, y que Dios los bendiga. Amén.